Muy buenas tardes, alumnos. Espero que estén muy bien, ¿ya? Eh, Hoy día tenemos una nueva clase, ¿cierto? También de técnicas de conducción. El día de ayer estuvimos hablando acerca de técnicas de frenado, ¿ya? El día de hoy vamos a empezar hablando de técnicas de frenado, ¿cierto? O recordar un poco lo que dijimos ayer y vamos a hablar también del freno de motor, entre otras cosas, ¿ya? Técnicas de frenado, ¿ya? Las técnicas de frenado son una de las partes más importantes de la conducción, ¿ya? Ayer les dije que ojalá ustedes pudieran practicar, ¿cierto?, en espacios seguros las técnicas de frenado. Hay algunos cursos que se ofrecen por ahí que duran un día, ¿cierto? Y con ello te llevan a un lugar seguro, ¿cierto?, libre de tránsito, y puedes practicar, ¿cierto?, cómo tu motocicleta particularmente frena, ¿ya? De no tener la posibilidad de asistir a este tipo de cursos o preparaciones, ¿cierto? También puedes hacer una pequeña práctica tú con tu motocicleta, cuidando siempre de que no haya nadie atrás y de que obviamente no le causes problemas a nadie cuando apliques los frenos de tu motocicleta con la mayor potencia posible, ¿cierto? Con la mayor fuerza posible, pero cuidando obviamente de no perder el control. ¿Cómo podemos lograr esto, ¿cierto? Frenando cada vez un poquito más fuerte, cada vez un poquito más fuerte, cada vez un poquito más fuerte, y vamos a llegar a un punto en el cual nos damos cuenta que empezamos a perder el control en la frenada, y así nuestro cerebro también se va a poder ir adaptando un poco a estas condiciones, ya como un consejo particular. Recordemos entonces que las motocicletas tienen dos frenos, delantero y trasero, y que estos dos frenos no funcionan de forma unida, ¿cierto? Sino que el freno delantero y el freno trasero son independientes. Sin embargo, la mejor acción de los frenos siempre va a actuar en conjunto, es decir, debo accionar el freno delantero y debo accionar el freno trasero prácticamente al mismo tiempo, ¿ya? Recordemos también que el mayor porcentaje de frenada se concentra en la rueda delantera y menor porcentaje en la rueda trasera. Sin embargo, aunque ese porcentaje es menor, existe, ¿ya? Es decir, la rueda trasera también frena la motocicleta, menos que la delantera, pero también la frena, ¿ya? Y esos dos porcentajes se van a sumar para que cada vez andemos o podamos frenar en menos espacio, ¿ya? Eso es el ideal de la frenada. La frenada, entre mejor sea, entre más efectiva sea la frenada, menos espacio vamos a ocupar, ¿ya? Dice, es importante siempre frenar de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas, ¿ya? Recuerden que el bloqueo de las ruedas se refiere a una chantada, se refiere a que la motocicleta va a seguir en movimiento, pero las ruedas no van a estar girando, por ende no vamos a poder dirigir nuestra motocicleta. Ya, entonces ahora vamos a hablar de esta parte que está acá. Se llama freno de motor. Consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanta más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de la velocidad, ¿ya? Vamos a ponernos, ¿cierto?, en conciencia de que el freno de motor no es un freno como el freno de las ruedas, ¿ya? Sino que es más bien como un lastre, como si como si estuviéramos remolcando algo, ¿cierto? Y eso que estamos remolcando nos empieza a restar velocidad, ¿cierto? Pero de forma mucho menos violenta que los frenos, ¿ya? Sin embargo, el saber usar el freno de motor en cualquier vehículo es muy útil. ¿Por qué?
porque el motor al estar funcionando, al estar provocando ciertas combustiones, es el motor el que gira con fuerza y hace girar la rueda para darle impulso. En cambio, cuando dejamos de acelerar, ¿cierto? El motor recibe la instrucción de cortar, ¿cierto?, la gasolina, y el motor sigue girando, pero ahora en vez de que sea el motor el que haga girar la rueda, es la rueda la que hace girar al motor, ¿cierto? Entonces, eso provoca que vayamos perdiendo velocidad de forma más intensa que si no estuviéramos accionando el freno motor y solamente fuéramos con el vuelo y esperando que se le acabara el vuelo a la motocicleta. Ahora, ¿cómo se aplica el freno de motor? Cuando yo voy en quinta, si bajo a cuarta sin acelerar, voy a estar aplicando una pequeña cantidad de freno de motor. Si yo voy en cuarta y vuelvo a desacelerar, voy a estar, perdón, si yo voy en cuarta y me paso tercera, ¿cierto? Sin acelerar, voy a nuevamente volver a aplicar freno de motor y así sucesivamente. Los cambios se tienen que ir bajando paulatinamente, ¿cierto? De quinta a cuarta, de cuarta a tercera, de tercera a segunda y así, ¿ya? Normalmente uno no llega a freno de motor con la primera, ¿ya? Pero sí se usa harto en los cambios más altos. ¿Qué gano con esto? Para qué ocupo freno de motor si en realidad yo tengo frenos en las ruedas? ¿Ya? La misión de los frenos es convertir la energía cinética en calor, ¿ya? Y de esa forma reducir la velocidad de la moto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy en una cuesta, voy en un camino en bajada, ¿cierto? Y necesito que la moto no suba de una cierta velocidad y la propia gravedad me está llevando a ir más rápido de lo que tengo que ir. Por ejemplo, en esa situación, si yo voy frenando constantemente con las ruedas, con los frenos de las ruedas, ¿cierto? Esos frenos se van a calentar y es probable que se gasten prematuramente o que cuando yo tenga que realizar un esfuerzo extra de frenada en esa bajada, los frenos van a estar tan calientes que no van a responder o van a responder de forma muy pobre, ¿ya? Entonces siempre debemos tener cuidado de no calentar los frenos, ¿ya? ¿Cuándo se calientan más los frenos? Cuando vamos usándolos para disminuir la velocidad y no para detenernos totalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí vamos constantemente haciendo fricción entre las pastillas de freno y el disco de freno, y eso obviamente produce mucha temperatura, puede provocar que el disco se dañe, que las pastillas se dañen, o que los frenos no respondan como tengan que responder en ciertas ocasiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en eso siempre va a ser mejor ocupar este freno, ¿cierto?, que viene por defecto en la motocicleta. Ya no es que se haya creado el motor con esta función, ¿cierto?, sino que es por defecto. ¿Ya? La función del motor es producir empuje. Por defecto, cuando no está produciendo empuje, se transforma en un lastre, ¿ya? Se transforma en un peso para la motocicleta. Y termina por reducir su velocidad. No solo nos sirve en una cuesta, sino también cuando vamos en una carretera plana, también nos sirve el freno de motor. ¿Por qué? Porque vamos a usar, ¿cierto? Vamos a frenar una parte o vamos a disminuir una parte de la inercia con el freno motor y luego vamos a terminar de frenar con los frenos, ¿cierto?, de la rueda. Con eso vamos a ahorrar en freno y vamos a hacer que los frenos cuando los ocupemos estén en mejores condiciones, de forma óptima, para poder realizar la frenada. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de la velocidad, ¿ya? Claramente, si la motocicleta tiene más cilindrada, el motor es más grande, el lastre es más grande porque hay más roce dentro de él, ¿cierto? Los pistones son más grandes, por ende la superficie que roza dentro del motor es más grande y se intensifica este efecto de freno de motor en las motos con motores más grandes. Dice, con tan solo soltar el acelerador, notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que lleva antes de iniciar la frenada.
¿Puedo reducir 2 marchas? La verdad es que sí, podría reducir 2 marchas. Pero, ojo, que el freno de motor en ciertas ocasiones se puede tornar, si tú reduces muchas marchas a la vez, ¿cierto? Y sueltas el embrague para aplicar freno de motor, es probable que la moto se transforme o se comporte de forma violenta, ¿ya? Porque la diferencia entre la velocidad que lleva y la velocidad a la cual va a poder girar el motor va a ser muy intensa, ¿ya? Muy importante. En cambio, si yo voy bajando de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, de tercera a segunda, ¿cierto? Voy a tener una reducción paulatina y va a ser mucho más fácil que yo pueda controlar, ¿cierto?, mi motocicleta de esa forma. Recuerden que en la motocicleta todo es equilibrio. Y si yo hago cosas bruscas, ¿cierto?, es más difícil mantener el equilibrio. Frenada en curvas, dice, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Ya. El tema de la frenada en curva es súper sencillo, ¿ya? Los que lo quieren entender lo entienden y se salvan, y los que no quieren entender no lo entienden y se caen. Así de simple, ¿ya? Para las curvas se frena antes de la curva, no en la curva. Si por X motivo necesito frenar dentro de la curva, cuando ya estoy describiendo la curva, debo frenar de forma muy suave, porque la moto ya va haciendo un esfuerzo para poder doblar. Yo le agrego un esfuerzo de frenada y se puede tornar incontrolable, ¿ya? Es por ello que es muy necesario, ¿cierto?, que la frenada en las curvas sea muy suave, ¿ya? Bueno, cuando yo freno, ¿cierto? Esto yo lo aprendí, ¿cierto? Tratando de practicar en circuitos cerrados, ¿cierto? Cuando yo freno antes de la curva eh, y entro a la curva a una velocidad a la cual puedo controlar la motocicleta, mientras voy doblando, ¿cierto? Acelero un poquitito, ¿ya? No es una gran aceleración, porque insisto, cuando va la moto doblando, va haciendo ya un esfuerzo para cambiar su trayectoria. Si yo le agrego un esfuerzo de aceleración violento, ¿cierto? Puedo perder el control. Pero sí, la idea, lo ideal es que tú vayas antes de la curva, frenas, empiezas a tomar la curva y cuando la vas tomando, vas acelerando suavemente la motocicleta para inflar el motor, le llamamos nosotros los motociclistas, para que el motor vaya inflado, ¿ya? ¿Qué gano con eso? Que la rueda trasera va a ir empujando la motocicleta suavemente, no va a ir, no se la va a llevar la inercia, ¿ya? Si bien es cierto, lleva inercia, pero esa inercia va siendo controlada por la aceleración de la rueda trasera de la motocicleta. Cuando esa rueda va girando y va empujando, es más fácil que yo pueda llevar la motocicleta para donde yo quiero que vaya, ¿ya? Para dirigir, mejora la estabilidad, ¿ya? Pero insisto, es una aceleración suave y muy gradual, ¿ya? Tenga en cuenta que si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, ¿ya? Que se salva esta es solamente por acción divina, ¿ya? El ABS en las motocicletas. Ya algo ya hemos hablado de esto, pero lo vamos a volver a repasar. Recuerden que el ABS significa Anti-Blockade Brake System, ¿ya? O sistema antibloqueo de ruedas, ¿ya? ¿Qué es el bloqueo? Es una chantada.
¿Qué es el bloqueo? Es que la moto, ¿cierto?, siga en movimiento, pero las ruedas vayan girando cero, ¿ya? En las motocicletas es increíblemente efectivo e increíblemente necesario. Yo diría que muchísimos, no les voy a dar valores porque no los sé, ¿ya? Pero muchísimos de los accidentes en moto es precisamente porque bloqueas la rueda delantera, ¿ya? Una de las primeras veces, no la primera vez, pero una de las primeras veces que anduve en moto fue en una scooter chiquitita, de esas más chiquititas, bien antiguas. Bueno, pasé susto por lo mismo. Me acuerdo que estábamos en una parte donde había como un camino de tierra, una subida como un cerro, y yo iba lentito en la motito, ¿cierto? Y quise doblar, no me dobló, quise frenar, y al frenar bloqueé la rueda delantera. Menos mal que yo era grande ya, que tenía como 15 años, y pude poner los pies al lado, como la moto era chiquitita, y no me caí, ¿ya? Pero la moto se resbaló rápidamente, ¿cierto? Porque se bloqueó la rueda delantera, y rápidamente perdí el control, y menos mal que iba despacio, gracias a Dios no me caí, pero estuve bien cerca, ¿ya? Y la segunda vez que les dije que, se los conté ayer si no me equivoco, que me caí, ¿cierto? Fue también por bloquear la rueda delantera, ¿ya? Y muchas de las caídas son por bloquear la rueda delantera. Más aún, cuando la superficie por la cual estamos rodando no ofrece un buen grip, ¿ya? Grip le llamamos a la adherencia, ¿ya? No ofrece una buena adherencia, eh, es más fácil. Por ejemplo, cuando la calle está sucia, con tierra, con arena, cuando hay agua, cuando hay aceite, cuando hay petróleo, cuando hay cualquier agente extraño a la carpeta asfáltica, ¿cierto? Es más fácil aún que las ruedas se bloqueen, ¿ya? Por eso es muy importante el uso de los ABS, ¿ya? Dice, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, el sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva, lo que garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. De esta manera, la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene. Diferencia entre una motocicleta con ABS y una motocicleta sin ABS. Motocicleta sin ABS. Freno con la máxima fuerza que tenga en las palancas de freno, ¿cierto? Y las ruedas se van a bloquear, ¿ya? ¿Se va a detener la motocicleta? Sí. ¿Voy a poder mantener el control? No. Cuando en el momento que yo bloquee las ruedas, es muy probable, tengo dos opciones. O que la máquina, la moto, siga derecho en la misma trayectoria que llevaba cuando se empezó a frenar, ¿cierto? Cuando se empezó a bloquear, mejor dicho. O que las ruedas se bloqueen, pum, y la moto me bote. ¿Ya? Así de simple. Dos opciones. Sistema de freno ABS. La diferencia está en que voy a obtener una muy buena frenada, una muy buena distancia de frenado, pero con control. ¿Por qué? Porque las ruedas en ningún momento van a estar detenidas 100% por muchos microsegundos, ¿ya? Sino que la rueda, el sistema al detectar que la rueda se bloqueó o que se va a bloquear, el sistema puede aliviar la presión de frenado en esa rueda y hace que la rueda pueda girar, ¿cierto? Una fracción de segundo y luego volver a frenar y luego volver a girar y así sucesivamente. Eso permite que la frenada, aunque está siendo contundente, no pierda el control y yo pueda buscar una escapatoria, que es lo que les hablé ayer, ¿ya? Yo puedo buscar una escapatoria gracias a los ABS, porque gracias a los ABS estoy teniendo máxima frenada y estoy teniendo dirección, ¿ya? Sin ABS no hay dirección, solamente frenada, ¿ya? Recordemos que la dirección la necesitamos para poder
irnos hacia lo mejor y no hacia lo peor. Dice, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la frenada sin ABS. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? En ciertas ocasiones, hay gente que es detractora de los ABS, que dice, no, los ABS son malos, bla, 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 bla. ¿Ya? Si bien es cierto, hay ocasiones en las cuales un sistema de ABS puede provocar que la frenada se alargue con respecto a un sistema sin ABS. Pero son ocasiones, ¿ya? No es siempre. Y además de eso, si la frenada estuvo hecha de buena manera, no debiera importar tanto, ¿cierto? Esta pequeña diferencia en la alargada, ¿cierto? De la frenada, ¿ya? Pero lo importante es que el ABS permite que tú sigas teniendo el control del manubrio, del volante, ¿cierto? De la motocicleta. Ya, disculpen, me molestó un poquito mi hijito. Ya. Les recomiendo, ¿cierto? Mirar este video, es súper bueno, ¿ya? Se trata de probar dos motos, una con ABS y otra sin ABS. Esos dos tipos que están ahí son pilotos profesionales y luego se cambian de moto, ¿ya? Para ver efectivamente si es mejor o no el sistema de ABS. Así que se los recomiendo que lo puedan ver. 3.9, adelantamiento. El adelantamiento, ¿cierto? Vamos a hablar del adelantamiento ahora, que es una maniobra para situarme adelante del auto que llevo adelante. ¿Ya? Es medio redundante, pero es así. ¿Ya? Voy atrás de un auto, ¿cierto? Quiero adelantarlo. Esa es la maniobra que vamos a ver ahora. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el lado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían, ¿cierto? Es decir, puedo pasar a un vehículo o puedo pasar a varios vehículos a la vez, ¿ya? Para eso vamos a ver estos dibujitos que están acá. En este caso nosotros somos obviamente el motociclista, ¿cierto? Motociclista, viene un vehículo aquí, recordemos que no deberíamos adelantar si es que este vehículo que va acá va a la velocidad máxima legal permitida, ¿ya? ¿Por qué? Porque no deberíamos sobrepasar la velocidad máxima permitida. Para que ustedes sepan, las velocidades máximas permitidas están en base a las condiciones de las vías, ¿ya? Es por ello que si no es una autopista, en ningún lado voy a poder andar a 100 kilómetros por hora en una zona urbana. ¿Por qué? Porque en una zona urbana, en cualquier momento, se me puede atravesar algo. Un niño, un animal, etc. ¿Ya? Se me puede atravesar algo y tengo un problema. ¿Por qué se recomienda andar a 50 kilómetros por hora? Porque 50 kilómetros por hora es una velocidad a la cual si algo se me atraviesa, yo alcanzo a reaccionar, alcanzo a frenar o alcanzo a esquivar. Si yo no voy
en vez de ir a 50, voy a 100, obviamente no voy a alcanzar a hacer nada y lo que se me atraviese me lo voy a llevar por delante, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Hay ingenieros de tránsito que se parten la cabeza sacando cálculos, ¿cierto? Para poder determinar cuánta velocidad máxima soportan las distintas vías, ¿ya? Y cuando una carretera, ¿cierto? Va a toda la carretera a 120 y hay un pedacito que dice a 80, es por algo. A lo mejor la carretera tiene una inclinación, tiene una curva, tiene una carpeta asfáltica deficiente, no sé, ¿ya? Hay muchos factores que pueden afectar la velocidad máxima de una vía, ¿ya? Y ustedes deben respetarlos. Por algo están hechas las normas, están hechas para cuidar a los ciudadanos, ¿ya? Aunque a veces nosotros pensamos, ¿cierto?, que son para jodernos, en realidad no. Estas son de las buenas cosas que existen. Y yo les voy a decir que en Chile, ya, me imagino que la mayoría de las personas que me están escuchando están viviendo en Chile en este momento, eh, tenemos una excelente conducta vial y una excelente infraestructura vial comparado con otros países. Yo, gracias a Dios, tengo la suerte de haber conocido varios países, ¿cierto? Eh, y la verdad que en la mayoría de los países que he ido, ¿cierto? Su infraestructura vial y su cultura vial dejan muchísimo que decir, ¿ya? Acá en Chile se respetan los semáforos, los pares, ¿cierto? Si bien es cierto, hay algunas calles que tienen algunos hoyos en algunos sectores, no en todos lados, la verdad, ¿ya? Pero comparado con otros países de la región, de verdad que Chile tiene muy buena infraestructura vial y muy buena cultura vial, ¿ya? Así que los pocos que se portan mal, ¿cierto?, se vean disminuidos por los muchos que nos portamos bien, ¿ya? Por nuestro bien y por el bien de todos. Un accidente de tránsito, chiquillo, puede destrozar la vida de una persona, aunque no se muera, ¿ya? Y aunque no tenga consecuencias graves para ella, ¿ya? Sí puede tener consecuencias graves para otra persona y eso rebotar para nosotros, ¿ya? Recuerden que existen, hay que indemnizar, hay que hacer un montón de cosas cuando uno comete una falta, ¿cierto? Y hay personas dañadas por esa falta, ¿ya? Así que, ojo, ¿ya? Otra cosa importante con respecto a los adelantamientos y andar más rápido de lo que se debe. Si tú sacas la cuenta entre andar a 50 kilómetros por hora y andar 80 kilómetros por hora, si tú sacas la cuenta en la ciudad de cuánto te demoras de punto A a punto B, la diferencia va a ser, pero, no sé, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Es una diferencia que no sirve para nada, ¿ya? Eso también lo aprendí de un colega mío cuando yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Transporte, y un colega mío, yo obviamente era más joven, ¿cierto? Más loquillo, y me dijo, mira, te apuesto que si yo me voy a 50 kilómetros por hora, llego a la misma hora que tú. Y el tipo se vino todo el rato, hicimos el mismo trayecto y se vino todo el rato a 50 kilómetros por hora y me pillaban todos los semáforos. Donde yo paraba, me pillaba o yo por lo menos lo veía en los espejos. Y yo iba a todo lo que podía. Y eso me dejó una lección súper importante. Me dijo, no sacáis nada con correr acá en la ciudad, me dijo, porque las detenciones te restan todo lo que podría haber ganado en tiempo, ¿ya? Y de verdad que es muy cierto. Y ahora trato más de disfrutar la conducción en vez de andar siempre tan apurado y andar tan rápido, ¿ya? Ojo con ello. Si queremos correr, busquemos una pista, un circuito, ¿cierto? Un club de carrera legal, ¿cierto? Que pueda... denme un segundo.
Ya, disculpen de nuevo, estoy solo con mi hijito, entonces, y es chiquitito, entonces cada cierto rato viene aquí a interrumpirme un poquito, alumno, discúlpenme. Ya, entonces, recuerden, ¿cierto? Que aunque ustedes vayan a todo lo que va la moto, lo más probable es que mucho, mucho tiempo no se van a ahorrar, ¿ya? Y van a andar estresados, van a gastar más combustible, van a gastar más la moto, van a tener riesgos de accidentarse, ¿ya? No vale la pena. Yo llevo más de 10 años arriba de la moto, no vale la pena, ¿ya? ¿Qué es lo que vale la pena? Disfrutar tu moto, andar como corresponde, ¿cierto? Eh, y tratar de que el viaje en la moto sea pura felicidad, ¿ya? Y no accidentes, recuperaciones, pago de indemnizaciones y todo lo que conlleva, ¿cierto?, un accidente, ¿ya? Entonces, cuando yo quiera adelantar, miren, lo primero que ustedes tienen que ver acá, que acá hay una especie como de domo, ¿ya? Alrededor del auto. Ustedes no pueden llegar aquí y adelantar, no pueden, ¿ya? Y ustedes no pueden adelantar y meterse aquí. ¿Por qué? Porque si usted llega aquí y de aquí sale para allá, usted va a venir a mayor velocidad que este vehículo. Y si este vehículo toca los frenos, usted va a quedar, ¿cierto?, incrustado en el parabrisas trasero del vehículo. ¿Ya? Hay video en YouTube, vean, para que vean que lo que les digo es verdad. Es por ello que yo de aquí tengo que salir a esta altura, ¿cierto? Dejando un espacio, un margen. Cosa que si el vehículo frena, yo tengo este margen para frenar también. Y cuando me vuelvo a integrar a la pista a la pista por la que venía, ¿cierto? No puedo meterme acá, porque ¿qué pasa si yo vengo acelerando aquí, y se me apaga el motor y me meto aquí, y este vehículo viene rápido también, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Me va a chocar, me va a atropellar, ¿ya? ¿Y qué me va a pasar ahí? Me voy a caer y puedo tener lesiones graves, incluso la muerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dejar este campo de fuerza, por decirlo así, esta burbuja alrededor del obstáculo que yo estoy pasando, que en este caso es un vehículo. Voy a pasarlo, ¿cierto? ¡Bum! Voy a tomar distancia y voy a volver. Cosa que si me pasa algo acá, este vehículo tenga tiempo para poder reaccionar y frenar, ¿ya? Por eso es importante estos espacios, ¿ya? Chiquillos, lo más importante para una conducción segura es guardar las distancias. Tampoco puedo adelantar por aquí, porque si el auto se mueve un poquito hacia el lado, por ejemplo, hay un hoyo y se mueve un poquito hacia el lado, me topa el tiro, me bota, ¿ya? Tengo que guardar la mayor distancia posible de todo, ¿ya? Y obviamente con mis luces indicadoras, ¿cierto? Que voy a cambiarme de pista, ¿cierto? Y luego cuando entro de nuevo las vuelvo a prender y me meto, ¿cierto? A la pista que corresponda, ¿ya? Después del adelantamiento, ¿ya? Aquí ya adelantamos. Veníamos de acá, ¿cierto? Con nuestros intermitentes prendidos, salimos respetando la burbuja, ¿cierto? Salimos, adelantamos cómodamente, ¿cierto? Y en este punto empezamos a mirar el vehículo por nuestro espejo, ¿cierto? Obviamente ya sabiendo que el vehículo está en nuestro espejo, vamos a saber que el vehículo ya está atrás de nosotros, ¿cierto? Pero aún así debemos calcular, ¿cierto? Que el vehículo se achique un poco en el espejo, ¿cierto? Eso depende un poco de la costumbre que tenga cada uno con los espejos, pero recuerden que siempre puedo mirar un poco de forma directa, ¿cierto? Girar la cabeza rápidamente y mirar, ¿ya? Eso también reduce mucho los riesgos, porque recuerden que a veces los espejos hacen que las cosas se vean más lejos de lo que están. Inclusive hay algunos espejos de fábrica que acá dicen, los objetos pueden estar más cerca de lo que aparenta. Dicen aquí con una inscripción abajo, ¿ya? Normalmente lo dicen en inglés. Así que ojo con ello, ¿ya?
Cuando yo vea este seguro que estoy en esta parte más o menos, boom, me meto nuevamente de forma segura y controlada. Recuerden que este vehículo se está desplazando y que podría también eventualmente acelerar, ¿ya? Entonces, si yo voy mirando y veo que el vehículo se va agrandando en vez de achicando, es porque el vehículo se está acelerando, ¿ya? No me está permitiendo el adelantamiento. Y eso está mal. De hecho, está estipulado en la ley que eso no debe ser así. Cuando un vehículo me va adelantando, yo debo ayudarlo a que me adelante, es decir, mantener la misma velocidad que iba e inclusive soltar el acelerador un poquito para permitirle que me adelante con mayor facilidad. Y de esa forma que la maniobra se vuelva más segura para todos los ocupantes de la vía. Los adelantamientos normalmente se realizan por el lado izquierdo, ¿cierto? Es decir, por este lado. Pero cuando hay más de una pista en el mismo sentido y puedo adelantar por este otro lado, también se puede realizar, ¿ya? Así que ojo con ello. ¿Por qué? Porque acá no estoy interrumpiendo el paso de nadie. Simplemente yo me voy a cambiar de pista, voy a avanzar, ¿cierto? Y luego voy a volver a cambiarme de pista a acá, ¿ya? O podría seguir por acá, o podría llegar aquí y luego volver a cambiarme a esta pista de acá. Podríamos decir que en la carretera podría adelantar por cualquiera de los dos lados, ¿cierto? Siempre cambiándome con tiempo, ¿cierto? Ubicándome en la otra pista, permitiendo que los demás vehículos se vayan dando cuenta de lo que yo estoy haciendo. Ya, esto que está aquí dice, nunca adelante a su propia razón. Y esto es, creo que es una parte de todo este texto, o en la parte de todo este texto que es más importante. A veces, eh, nosotros sabemos que no tenemos que hacer algo, ¿ya? Muchas cosas en la vida, muchas cosas, ¿cierto? Yo sabía que no tenía que hacer esto. Yo sabía que no tenía que comprar esto, ¿cierto? Yo sabía que no tenía que ir, ¿cierto? Pero lo hice igual, fui igual, lo hice igual, lo compré igual, ¿ya? Eso, lo que nos dice que no lo hagamos, se llama razón, ¿ya? Hay algo dentro de nosotros que procesa datos y que dice, oye, esto es peligroso y esto no, ¿ya? Esto es bueno y esto es malo. Entonces, cuando yo vaya en mi moto y vea que el adelantamiento es un poco peligroso o mi razón me dice que hay algo que me dice que no lo haga, entonces no lo hagas. ¿Por qué? Porque si lo haces, hay probabilidades de que puedas salir dañado, herido o muerto, ¿ya? Recuerda que siempre hay alguien que te está esperando, ¿ya? Siempre a alguien le va a hacer falta. Y a veces yo les digo a mis amigos, quizás no sería tanto si me muero, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tengo un accidente y quedo incapacitado? Yo creo que si bien es cierto, hay muchas personas que aprenden a vivir con eso, eh, que obviamente son personas muy valientes y muy fuertes, yo creo que nadie lo desea, ¿cierto? Nadie quisiera llegar a esa situación, ¿ya? Y para ello, nunca adelante a su propia razón. Para algo Dios le puso acá en la cabeza una razón, ¿cierto? Un raciocinio, un cerebro, ¿ya? Un instinto también, ¿ya? Miren, voy a leer este texto para terminar. Dice, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros.
El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho. ¿Ya? Eso es absoluto, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando ustedes van conduciendo la motocicleta, pueden meter todos esos datos, medir la calle, medir la velocidad del auto que va adelante, medir la velocidad que voy yo, para poder realizar la maniobra? Yo no puedo, ¿ya? No puedo. ¿Por qué? Porque son muchos datos, mucha información, ¿cierto? Pero ¿qué puedo hacer? Mirar y decir, ah, esto es peligroso, mejor no. Listo, no lo hago, dejo que pase y cuando hay un espacio mayor o cuando no vea un vehículo que viene de frente, voy y puedo pasar, ¿ya? Entonces, muy importante este punto. Separación entre vehículos. Cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar regularmente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. ¿Ya? Imagínense lo que dice la ley. Si vamos dos vehículos, uno delante del otro, ¿cierto? O uno detrás del otro, ahora mismo. Y vamos en velocidad constante, ¿cierto? El vehículo que va atrás no puede ir pegado al vehículo que va adelante. Nunca, ¿ya? La mayor parte de los accidentes son por alcance. ¿Y qué significa eso? Que el vehículo que iba atrás iba muy cerca. Así de simple. Es por eso que se dice que el que choca por atrás siempre paga. ¿Por qué? Porque no hay motivo para que el tipo vaya pegado a ti, o para que tú vayas pegado a otro tipo por su parte trasera. ¿Ya? Entonces no hay motivo, no hay motivo, no hay justificación, no hay nada. Si tú chocaste por atrás es porque iba muy cerca, punto. ¿Ya? Y normalmente así lo trata la ley. No, es que frenó de repente, es que no importa. Porque si frenó de repente y tú tenías tu distancia, igual podrías haber visto que frenó de repente y tú también frenar. Pero como ibas encima del otro auto, el tipo frenó de repente y tú no alcanzaste ni a tocar tus frenos cuando ya estabas, ¿cierto?, impactado en el vehículo de adelante. En un vehículo, ¿cierto?, muchas veces pasa eso, en un auto, muchas veces pasa eso, y los daños son solo materiales. Cuando le pasa eso a un motociclista, es muy fácil que pierda la vida, ¿ya? Porque pierde una mano, un brazo, una pierna, ¿ya? Así que, ojo con ello, ¿ya? Deben mantener una distancia tal que otro vehículo pueda adelantar y meterse entre medio con total facilidad. Eso quiere decir que la distancia tiene que ser mayor a un vehículo. Gente que dice, no, tienes que llevar un vehículo de distancia. No, tiene que ser mayor, ¿ya? Y créanme, que entre más distancia tomen, más probabilidades tienen de llegar sano y salvo a su casita, en su moto o en lo que ustedes vayan, ¿ya? Próxima semana empezamos con conducción en curvas, ¿ya? Les mando un gran abrazo, mucho gusto de poderle haber entregado un poquito de lo que sé, ¿cierto? Sea mucho o sea poco. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, tengan buenas rutas, ¿cierto? Buen viento y nos vemos. Chao, chao.